Entramos en la recta final de nuestro programa y para nosotros terminar este programa es descansar de nuestra jornada laboral de hoy. ¿Y con quién vamos a hablar del descanso? Visto desde diferentes puntos de vista y desde diferentes puntos de filósofos, pues nuestro filósofo de cabecera, Simón Cano, que también queremos conocer su punto de vista. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué opinas del descanso? ¿Es necesario o es un lujo? Pues fíjate que yo comparto una especie de punto intermedio entre los filósofos que han abogado por defender el descanso como algo necesario y algunos filósofos que también nos han indicado que hay que tener cuidado con cómo nosotros nos decantamos por determinadas formas de ocio, ¿no? Es decir, cuando elegimos una manera de recrearnos con algo, también tenemos que tener cuidado con lo que escogemos, porque no todas las ocupaciones reverberan de la misma manera con nuestra esencia, con lo que somos, con nuestra personalidad, si queremos decirlo de esta manera, y algunas nos pueden conllevar, como algunas veces hemos hablado sobre el aburrimiento, pues nos pueden llevar a esa sensación de hastío, en la cual esa ocupación no nos representa para nada, y en otras en las que sí que representa algo que hay en nosotros, ¿no? Entonces, el descanso es bueno, pero sí sabemos escoger aquello con lo que recrearnos. Fíjate, has dicho ocio como sinónimo de descanso. Para mí, ocio y descanso, para mí, no son lo mismo. Porque yo en mi tiempo de ocio hago cosas y en mi tiempo de descanso no hago nada. O sí, un híbrido de me tomo unos días de descanso y hago cosas. Pero no soy de tirarme a la bartola y quedarme quieta tomando el sol y estar como una lagartija, sino que en ese tiempo de descanso a veces me canso más. Sí, es cierto que descansar realmente no implica no hacer nada, ¿no? Sí, de hecho, ahora que hablamos de esta distinción entre ocio y descanso, Cicerón tiene un libro que es sobre los oficios, y en este libro realmente, por ejemplo, nos puede llegar a hablar de cómo el ocio, el descanso, realmente no es un fin en sí mismo, sino que parte precisamente del negocio. Es decir, el ocio es aquello a lo que recurrimos, esto en latín, ¿no?, que es negotium, y el otium realmente es lo que queda cuando tenemos que descansar de ese negocio. Exactamente. Podríamos decir que el ocio es la negación del negocio, ¿no? La negación de ese tiempo dedicado al trabajo o a cualquier otra ocupación. De hecho, en esto coincide un poco con Aristóteles, que en sus Éticas a Eudemo y a Nicómaco nos habla precisamente de que el descanso no es un fin en sí mismo, es decir, el descanso no existiría si no fuera porque hay algo de lo que descansar, ¿no? Entonces siempre hay algo asociado al descanso, una tarea, un trabajo, una ocupación. Claro, pero descansar, vamos a tener que descansar de todo, incluso si estamos en casa haciendo las tareas de la casa, al final tienes que descansar, o sea, limpias la casa, descansas un ratito, o haces la comida, comes y descansas un ratito. Siempre va a haber algo de lo que descansar, incluso de descansar de las personas. Yo hay personas a las que les he dado descansos y otras a las que he dado descansos de por vida. Sí, esto está bien señalado realmente. Siempre hay algo de lo que descansar, ya sea de una persona, de un trato con alguien. Fíjate que ya sea físico o mental, claro, el descanso. Realmente el físico al que refieren los filósofos siempre es una especie de corporización de esa tranquilidad de la conciencia, ¿no? Es una especie de estado anímico completo en el que el ser está absolutamente imbuido en la tranquilidad. Sin embargo, esto hoy en día sí que se puede traer a nuestra discusión actual y cotidiana a partir de un aforismo que tiene Nietzsche en su libro La Gaia Ciencia, que es sobre el ocio y la inactividad, ¿no? En este aforismo él nos explica que hemos heredado, los europeos, hemos heredado algo de los americanos, estamos hablando durante la época de la fiebre del oro, que es esta necesidad de trabajar sin descanso, es decir, estar todo el rato trabajando y solo pensar en trabajar. Esto realmente es un problema. Pero eso es que bueno, sí es verdad, te iba a decir que americanos serán esos, ¿no? Los de hoy en día es verdad que están todo el día pensando en cómo seguir trabajando, que hay gente que se lleva, eso lo sé por un amigo mío que vive en Estados Unidos, que hay gente que se pone los colchones en la oficina, en su cubículo, para seguir trabajando, para quedarse hasta altas horas de la madrugada trabajando y empezar después de haber descansado un poquito, ya eso es de locura. Claro, es que fíjate, tú por ejemplo estás trabajando en una empresa y llegas al punto en el que mecanizas la eficiencia que requiere el trabajo que estás desempeñando. Según muchos sociólogos, el individuo filtra el conocimiento que obtiene de su propio trabajo y lo aplica a su vida cotidiana. Entonces, según Nietzsche, realmente nos es imposible descansar porque el trabajo ha monopolizado nuestra vida consciente. Entonces, siempre que estamos pensando en descansar, no lo conseguimos porque estamos intentando hacer eficiente ese descanso o hacer eficiente algo más. De hecho, no sé si te has dado cuenta, una pequeña crítica a las redes sociales, no lo digo por ti ni por mí ni por nadie que conozcamos, pero sí que es cierto, por ejemplo, en la figura de los influencers,
esa necesidad de estar siempre Hombre, presente. ya me gustaría que lo dijeras por mí, que fuera yo una influencer Bueno. y me regalaran viajes y ir a restaurantes de estrella Michelin y esas cosas. Claro, es que vemos eso como algo positivo, pero el influencer está siempre presente, ¿no? Entonces, realmente muchos de ellos dicen que se sienten culpables cuando no suben nada o cuando llevan tiempo sin subir nada. Sí. Y de hecho Nietzsche precisamente dice eso, dice, va a llegar un momento en el que por descansar o por adoptar una actitud contemplativa ante la vida, sintamos remordimientos, ¿no? Y es curioso cómo hace 200 años ya señalase esto, y hoy en día los influencers, muchos youtubers, sienten este remordimiento, esta culpa, este carcomer de la conciencia por no estar presente en las redes sociales, ¿no? Claro, pero es que eso también yo creo que conlleva muchas más cosas añadidas, que es como, si ahora yo no subo y se empiezan a fijar en otro influencer, va a subir más, va a tener más me gustas aquel porque yo no he hecho, o sea, yo creo que eso ya va en otras cosas, lleva otros añadidos, que, por cierto, estaba yo pensando, has dicho antes que había detractores del descanso, y yo ayer precisamente venía de un descanso, que hoy estoy más cansada que cuando me fui el jueves a descansar, que claro, según la religión cristiana, Dios hizo el mundo, creó el mundo y el planeta como lo vemos ahora en 6 días y al 7º descansó, y claro que nosotros descansamos los domingos, menos la hostelería, otro tipo de servicios, del sector servicios, porque seguimos ese ejemplo que nos contaron de que trabajó de lunes a sábado y el domingo descansó. Bueno, realmente el descanso en las religiones es muy importante, tanto para la religión cristiana como para la musulmana, como para los budistas. De hecho, los tres elementos protagónicos de cada una de estas religiones se retiran en un momento dado de su existencia. ¿Los budistas o los judaístas? Budistas. Es decir, el cristiano, por ejemplo, Ortega decía precisamente como ejemplo para acudir al ensimismamiento y a los frutos que puede dar la reflexión de cara a la vida, ponía como ejemplo, por ejemplo, a Jesucristo, que se retiró en el desierto, a Mahoma, que se retiró a su tienda, o precisamente a Buda, que hizo precisamente lo mismo. Es decir, un retiro espiritual, un retiro físico constante para poder aplicarse mucho mejor a la vida, ¿no? Es que toda esa gente tuvo que terminar de los problemas de los demás, eran los psicólogos de la época también. Es que, fíjate... Eran los ayuntamientos de la época que todo el mundo iba a pedirles. Bueno, es que realmente, fíjate cómo hoy en día esta sensación de lo que tú has comentado antes, del trabajar constantemente, esto que hoy en día se llama el burnout, ¿no? Que es como quemarse, ¿no? Quemarse a causa de trabajar tanto, manifiesta un poco esta sensación de intranquilidad. Parece que nos cuesta mucho el desconectar, e incluso el mero hecho de que exista algo como el tener que desconectar, parece que apela a esto de los viajes que se hacían hace unos años por ejemplo, tú te ibas a un lugar donde había un clima muy bueno y decías que era por salud, ¿no? Es decir, para Nietzsche realmente es como, tenemos que llegar a utilizar excusas para poder defender de alguna manera esa necesidad de autocontemplación o contemplación de lo que hay alrededor nuestra, ¿no? Sin ningún tipo de intención. Y de hecho, algo también muy, muy interesante es cómo eso se aplica en las conversaciones con la gente. Hay mucha gente que si no obtiene algo de una conversación, pues no le interesa conversar con esa persona, ¿no? Y esto, para Nietzsche, es precisamente esa especie de mecanización de la utilidad que existe en el trabajo y que filtramos en nuestro conocimiento e interacción con los demás. Es decir, que tú inviertes tu tiempo con la otra persona si realmente te interesa, y ya al haber un interés ya hay una especie de trabajo. Exactamente. De hecho, para Nietzsche, esta mecanización del Aunque trabajo... sea simplemente adquirir conocimientos. Sí, de hecho, tú al fin y al cabo, cuando tú estás trabajando, entre comillas, estás anticipando movimientos e intentando aumentar tus ganancias o beneficios, ¿no? Entonces, realmente en una conversación tú puedes aplicar lo mismo, y si con una persona tú no obtienes nada, pues no vas a entrar en esa conversación, lo cual es triste porque reduce nuestros vínculos afectivos a una relación de utilidad, ¿no? Bueno, también si esa persona te va a restar más que sumar o que quedarte igual, también la rechazas, pero por otros motivos, ¿no? Sí, claro, a ver, aquí estamos metiendo el hecho de que esta persona pues sea especial afectivamente, pero sí que es cierto que cuando nos relacionamos con las personas, decía por ejemplo Aristóteles, ¿no? Que esto de que la amistad realmente, cuando está motivada por un interés propio y heterónomo, lo que nos hace realmente es vincularnos con la otra persona, pero en el momento en el que ese interés es suplido, ya no nos interesa la persona y la desechamos, ¿no? Que es también uno de los rasgos que indica la sociología contemporánea sobre nuestra época.
Pero según los psicólogos y los médicos dicen que hay que descansar, no recuerdo exactamente, a mí se me metió hace tiempo que era 10 días mínimo para poder resetear el cerebro, que es necesario para la salud. Bueno, realmente, si yo, por ejemplo, interpreto mi cuerpo como, vamos a decir, un centro de acción del que emana nuestra percepción... Un centro de negocios, ¿no? Es un centro de negocios. Lo que pasa es que son negocios sobre todo de... Por ejemplo, para Bergson, Henri Bergson, que es un filósofo francés que fue premio Nobel, realmente la realidad se nos presenta en forma de imágenes y la percibimos, y sobre esa imagen que nos hacemos del mundo nosotros vamos metiendo nuestra biografía, ¿no? Entonces yo percibo algo y meto un poquito de lo que yo soy y lo percibo en relación a lo que me interesa, ¿no? Está claro que si ese centro de acción orgánico es sometido a ciertos estreses, no va a percibir la realidad de una manera, vamos a decir, genuina, la va a ver perturbada. Entonces es muy habitual que cuando estamos nerviosos o no estamos descansados somos más susceptibles, el otro, la alteridad se nos presenta con cierta disposición irritante, no reaccionamos de la misma manera. O sea, el ego del que tienes enfrente, ¿no? Claro. La alteridad, te refieres al ego del de enfrente. La alteridad es el otro, es la otredad, es la otra persona, la subjetividad del otro. Entonces, siempre que interactuamos con alguien estamos indispuestos y no estamos descansados, se nos presenta como una figura pues tanto irritante como antagonista en algunos momentos, ¿no? De hecho, hablando de alteridad, hay artistas como por ejemplo Beyoncé, que tienen un alter ego porque necesitan descansar de su otra parte. Totalmente, y de hecho eso abre un terreno también muy grande porque en muchas ocasiones adoptamos roles, adoptamos máscaras en la contemporaneidad que precisamente lo que hacen es liberar el peso de responsabilidades de nuestro día a día y nos permiten actuar como si fuéramos otro, porque precisamente alivian esa carga de trabajo y de responsabilidad y de autoimposición por parte de esa mecanización del trabajo, permitiéndonos adoptar otro tipo de personalidad. De hecho, eso lo hablamos en su momento cuando hablamos del masoquismo, ¿no? De cómo hay algunas tipologías comportamentales que lo que representan es precisamente esa relajación del desempeño habitual diario nuestro. Y hablando de actuaciones, yo siempre he pensado que los actores, aparte de tener que hacer un gran trabajo para hacer un papel, es que tienen que meterse en otro personaje, ser otra persona durante tiempo, y así también descansan de su persona. O sea, se pueden camuflar en muchos sitios y ser otra persona completamente diferente, con otro tipo de sentimientos y demás, que creo que tienen que tener un cacao mental los pobres con estar metiendo... Porque tú ahora eres como tú eres, puede que cambies un poco cuando vienes a la tele, porque hay que tener una manera de estar en la tele, no es lo mismo estar en la tele que estar en las redes sociales o que estar sentado en el sillón de tu casa, pero sigues siendo tú. O sea, con unas pautas, pues no te muevas mucho porque estás encuadrado, ponte recto, lo que sea, ¿no? Pero claro, esas personas que tienen que ser otra persona durante meses de su vida, yo creo que se tienen que quedar algo trastocados de la cabeza, o que vayan incluso cogiendo rasgos de esas personalidades que les ha tocado interpretar. Sí, de hecho hace poco, yo no sé si conoces una serie que se llama Succession, que es de HBO. La tengo marcada en mi lista. Yo he visto un par de episodios y es interesante, pero tengo que dedicarle más tiempo. Pero hace poco hubo una disputa entre dos personajes, dos actores de la serie, porque uno de ellos era actor del método y dos actores en su vida real. Exactamente. Uno era actor del método y el otro no, ¿no? Y el actor del método pues se presentaba en los días de rodaje, en el plató, y él actuaba como el personaje, ¿no? Con pues, malas caras a todo el mundo, ¿no? Y esto al otro actor le parecía que era un poco excesivo, ¿no? Porque realmente es el conflicto que hay detrás de lo del actor del método. Es decir, tú necesitas adoptar realmente un estado de conciencia similar o igual al del personaje que estás desempeñando, o eres capaz de hacerlo y desposeerte por completo del rol que tú estás desempeñando. O sea, que el método es que tú te metas en el personaje desde que llegas a los estudios. De hecho, esté rodando o no esté rodando. Claro, por ejemplo, un actor... Ayer vi una película, de hecho, con este actor, que era Heath Ledger, que se llama Devorador de Pecados. Él era un actor del método. Claro, es que era del método, ¿no? Así terminó el pobrecito. Él era del método. Y realmente se puede apreciar en cómo tú te tienes que implicar tanto en las rutinas del personaje que está desempeñando, conocer su historia y vivirla, ¿no? Entonces, pues igual el método no es tan bueno. No, bueno, es que este es el debate realmente, de si esto es necesario, ¿no? Y si realmente es bueno o malo para nuestra salud mental, ¿no? Yo lo digo porque todos sabrán que Heath Ledger se suicidó. Sí, bueno, de hecho fue un accidente de coche, pero él había tomado barbitúricos antes del accidente. Sí, pero que estaba todo el día el pobrecito. Estaba mal, parece que sí. Y
Entonces, claro, hay que tener cuidado con cómo la necesidad de eficiencia, que también es un poco lo que se oculta detrás del actor del método. Tú quieres ser buen actor o buena actriz y quieres llevarlo a los extremos más eficientes. ¿Qué ocurre? Que cuanto más fuerte es esa eficiencia, más complicado es para ti el desatarte de ella. Pero entonces, a ver, me has dicho antes que hay detractores del descanso, pero al final descansar necesitamos siempre descansar de algo, aunque sea de nuestra propia mente. Por eso también necesitamos descansar físicamente cuando dormimos. Claro, no, cuando yo por ejemplo hablo de que hay filósofos que están en contra del descanso, son aquellos que puntualizan realmente con qué te tienes que ocupar en ese descanso, ¿no? Por ejemplo, decía Ellos nunca descansaban, entonces entiendo, ¿no? Porque son defensores del descanso, nunca descansaban. No, son... Perdón, los detractores del descanso nunca descansaban. El detractor del descanso, por ejemplo, un ejemplo de él es Séneca, pero cuando hablo de detractor del descanso, matizo que no es que esté en contra del descanso, sino que está en contra de ciertas ocupaciones que podemos emplear o en las que podemos caer cuando descansamos. Por ejemplo... Pero Séneca también se suicidó, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con esto. No, pero que al final es que defienden... Hay que descansar, hay que descansar. Pero Séneca no se suicidó porque él quisiera suicidarse, se suicidó porque fue la condena que se le impuso. Entonces, realmente el descanso y el suicidio aquí hay que tener cuidado porque son fácil de malinterpretar, ¿no? Pero la cuestión... No, que hay que descansar es muy importante. Por ejemplo, es lo que decía Ortega, si tú te ocupas con algo, porque es muy sencillo descansar y, por ejemplo, pues ponerte a jugar a la Play, cosa que yo hago a veces, ¿no? O sea, es decir, yo también caigo en este tipo de cosas que habitualmente están reconocidas como... Hombre, es que no llegas ni a 30 años, empezando por ahí, Claro. que eres un chico joven y que tendrás que hacer también tus descansos, incluso para irte a tomar algo con alguien. Claro, y al fin y al cabo, digamos... Sin necesidad de estar trabajando, extrayendo información que te sea beneficiosa para tu trabajo. Pues justamente yo aquí sí que tengo que meter digamos, mi perspectiva, como yo lo vivo. Para mí sí es complicado descansar, para mí sí es complicado el despegarme de este tipo de mecanismos que te exigen constantemente el aumentar tus beneficios. Pero claro, también es que tú haces un trabajo intelectual, no haces un trabajo forzado, no estás en una mina picando ni nada, entonces entiendo perfectamente que tu cerebro vaya a otra velocidad diferente a la del resto de los humanos y que estés todo el rato intentando buscar las explicaciones, ¿no? Porque para eso has estudiado la carrera de filosofía, para eso eres filósofo y supongo que en ese tipo de trabajos, igual que un psicólogo, sea muy difícil saber cuándo tu cerebro, o darle un descanso a tu cerebro, ¿no? Es que, digamos, por ejemplo, decía Montaigne, que tiene en sus ensayos, él hablaba de que mira, precisamente decía que no se puede estar todo el rato filosofando porque al fin y al cabo nos aleja tanto del otro como de la realidad, ¿no? Nos la muestra en sus asperezas más relevantes, porque realmente si tú estás todo el rato desglosando lo que se te presenta a los sentidos, quieres comprender por qué hay determinadas dinámicas humanas que funcionan como funcionan, al final realmente o sometes a esa exigencia, a ese descanso necesario, o te alejas por completo de los demás. Pero tú eres consciente de si tú descansas o no te permites ese descanso. Caigo un poco en lo que dice Nietzsche. Nietzsche decía precisamente que hay una sensación de culpa, de remordimiento por no estar aprovechando el tiempo en algo. Sí. De hecho, precisamente yo, por ejemplo, cuando me despierto, desayuno y lo primero que hago es ponerme con un libro y ponerme a estudiarlo, por lo menos y tengo habitualmente como un número de páginas diarias que tengo que yo me autoimpongo para rellenar ese hueco horario, ¿no? Entonces, si no llego a ese límite, pues el resto del día opero con esa sensación de no haber llegado a mi objetivo, ¿no? ¿Pero qué tipo de literatura? ¿Literatura sobre filosofía o psicología? Sí, de todo interdisciplinar. O sea, entonces entiendo que tú una novela nunca te vas a sentar a leer. Bueno, sí que lo hago. Es una manera también para mí leer una novela es precisamente desconectar de tener que estudiar un libro de filosofía que te implica pararte en cada frase, repasar cada frase, comentarla o traducirla, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer la filosofía francesa, entonces lo que hago es la traduzco yo y es una manera también de retener su mensaje de una manera más eficiente, ¿no? Siempre con... Sí, yo cuando estudiaba tenía que escribirlo todo y, memorizarlo, escribirlo, comprobar que lo que escribía era lo que había estudiado y así también se te quedaba, obviamente. Claro. Luego no me hacía falta chuletas. Porque claro, si lo estás tenía todo el rato todo, así. Claro, incluso alguna vez intenté hacer una chuleta y como de escribir la chuleta se me quedó en la memoria, es que no la necesité. Pero
estamos ante Simón, que no es capaz de descansar, y yo, que necesito descansar como el comer. Sin embargo, yo, fíjate, me siento culpable cuando en mis momentos de descanso lo utilizo para el trabajo. Veo un cantante callejero, estoy de feria, ¿no? Por ejemplo, veo un cantante callejero y en vez de estar disfrutando, estoy pensando, ahora cuando acabe la canción le voy a pedir el teléfono a ver si le interesa venir al programa, tal, no sé qué. Y ahí es cuando yo me siento culpable, cuando en mi descanso no estoy realmente descansando. Pues fíjate, Nietzsche precisamente decía eso, decía, lo normal, decía él, sería sentirse mal por estar trabajando. Él decía realmente que ahí es donde realmente se depositaba la culpa. Entonces, fíjate cómo algo que se ha escrito hace tanto tiempo realmente puede resonar con este relieve contemporáneo, ¿no? Es decir, por un lado está el que se siente mal porque descansa. Yo, y el porque que, no descanso. Exacto, y el que se siente mal porque no descansa. La verdad es que la vida es un equilibrio, ¿no? Y tanto en el descanso como en el trabajo hay que buscar ese equilibrio perfecto, que es imposible de encontrar, porque perfecto, como no hay nada, es imposible. Por lo tanto, el equilibrio perfecto es imposible, pero sí podemos intentarlo, ¿no? Sí, de hecho, siempre hay que defender esto de la homeostasis y de que el cuerpo y el organismo tienden a cierto equilibrio, ¿no? En algún momento el equilibrio se va a exteriorizar con su voluntad, el cuerpo te va a pedir descansar. Hay gente que esta sobreveniencia le llega muy tarde y que se acaba manifestando de maneras bastante... Pues por ejemplo, hace poco yo veía no sé si conoces al rapero Lil Wayne, él explicaba Sí. que le habían dado más de un ataque de ansiedad, de pánico, lo que dicen en inglés un stroke, ¿no? Y tuvo que parar porque estaba trabajando a un ritmo increíble. Claro, es que hay mucha gente que hasta precisamente que su cuerpo no le da ese toque en plan de infarto, ictus o cualquier otro tipo de enfermedad que se manifiesta porque el cuerpo tiene un desgaste, que no estás poniendo tu energía en curar tu cuerpo con tu descanso. Es duro. Yo tengo compañeros del colegio que con 30 y pocos años les dieron infartos. O sea, yo me quedé así en plan como 3 de mi edad, de mi pueblo, 3 con infartos. Digo, ¿en serio? Digo, madre mía, me quedé. Digo, ¿se habrán tomado todos lo mismo? ¿O habrán comido la misma comida? ¿O habrán hecho el mismo deporte? Porque no tenían nada que ver unos con otros. O sea, eran como, uno no se juntaba con el otro ni el otro con el otro. Y digo, y de repente como que me encontré un año cuando fui en verano, no, es que a tal le ha dado un infarto, a tal le ha dado un infarto. Y digo, madre mía. Yo sigo diciendo que es importante el descanso. Tener trabajo para tener ocio. Exactamente. Todo compensado. Como decía Aristóteles, no hay una cosa sin la otra y el descanso no es un fin en sí mismo, sino que accedemos a él a través de una ocupación que es el trabajo. Por cierto, ¿sabes en lo que voy a emplear yo mis tardes de octubre en mis momentos de descanso cuando salga de trabajar? A ver, dime. Pues en varios de los talleres de la Universidad Popular de Torremolinos, que ya están abiertos los plazos para inscribirse, corran porque hay algunas clases que están a esto de quedarse sin cupo, pero yo he tenido la suerte, sigo en Textiles Creativos con Trini, nuestra profe magnífica, pero este año me ha apuntado, Simón, mira, he pasado por pintura, he pasado por el taller de costura. He pasado por talla en madera, he pasado por flamenco, he pasado por restauración de muebles. Estoy buscando qué es lo que me apasiona, estoy en mi búsqueda constante de en qué emplear mi tiempo fuera del trabajo, haciendo cosas que realmente me llenen y me gusten. Bueno, todos estos me han gustado, pero no es la pasión que estoy buscando, sigo en esa búsqueda de la pasión. Y me he apuntado a bricolaje, que soy muy creativa para hacer inventos, y ya de apuntarme a bricolaje digo, a ver si de aquí saco yo una franquicia de cosas que me invente de más, yo ya me voy por delante. Y a pintura lo voy a intentar de nuevo con Diego Bartolomé, así que... No, estás ocupada. Bueno, me voy a ocupar a partir de octubre. Vas a estar ocupada. Es que en verano me gusta ocuparme con la playa. Vas a encontrar descanso, espero, ¿no? Sí. Y yo sí que soy de las que para leer algo, y sobre todo en verano, que es cuando yo leo, no me siento culpable como tú, que conozco a uno precisamente que hace exactamente lo mismo que tú, nada más levantarse, se toma un café y se pone a leer. Yo me voy con novelas a la playa, que acabo de leer, te lo recomiendo, y además conoces al autor. Paulo Molleda, ¿te suena el nombre? Sí. El propietario del Boulevard. Claro. Confesiones de un seminarista M4R1C0N. ¿Sí? ¿La has leído? No, no lo he leído. Pues te recomiendo que lo compres, porque lo acabo de terminar este fin de semana, he buscado ese tiempo que Paulo decía, me encanta que llegue el verano porque sé que vas a leer ya mi libro. Pues sí, ya lo he terminado de leer. Invitaré a Paulo para la semana que viene para hablar de ciertas cosas del libro, pero te digo que me he muerto de la risa en muchos de los capítulos
y me he sentido identificada, no con el personaje, pero sí con cosas que pasaban cuando yo era una adolescente. He visto como su pueblo, como el mío, como podía ser otro pueblo cualquiera, y sus historias, bueno, me han hecho pasar unos ratos de risa en la playa increíbles. Te lo recomiendo, Simón. Pues me lo apunto. Pues apuntado está eso para tus momentos de descanso, que está muy chulo, te vas a reír mucho. Pues Simón, nos vemos el lunes que viene. Pues muchas gracias por traerme como siempre. Y gracias a ti por venir en este día que aunque esté encapotado, hace un calor que yo creo que tú que llevas doble capa, si yo estoy chorreando, tú no sé cómo estarás. Pues para Nietzsche yo creo que no estaría bien. Pero... Bueno, sobre todo si van a salir hoy a la calle, por favor, hidratación, mucha hidratación. Busquen la sombra, que no queremos golpes de calor, no queremos lipotimias. Por favor, hidrátense y vayan saliendo a la calle en los momentos de, no como ahora, que está aquí todo condensado. Hasta el lunes, Simón. Hasta luego, Te damos gracias. descanso. Sí, por favor. Espero que lo aproveches. Bueno.